Mucho gusto, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre progresiones. El título en sí, el tema de lo que vamos a hablar es progresiones. Las progresiones se dividen en dos. El primero es progresiones aritméticas y el otro se llama progresiones geométricas. Pero yo creo que solo nos va a dar tiempo de ver las progresiones aritméticas, ya que las progresiones aritméticas es un poco extenso, entonces vamos a abarcar, yo creo, estas cuatro guías sobre solo progresiones aritméticas. Entonces, es un tema fácil, pero si nosotros ponemos atención, jóvenes, vamos a ver de que es sencillo de resolver. Voy a empezar entonces a explicar qué es una progresión aritmética. Una progresión aritmética, jóvenes, es una sucesión de números. Es una sucesión de números, es un orden constante de números. Por ejemplo, los números pares. No sé si han escuchado sobre los números pares. ¿Cuáles son esos números pares? 2, 4. 2, 4, 6. Ahí está. Son 2, 4, 6, 8, 10 y hasta llegar a un número. Bueno, hasta llegar a un número. En este caso puede ser 10, 20, puede ser 100, 102, 120. Esos son números pares. Bueno, si ustedes ven, aquí está el orden. 2, 4, 6, 8, 10. Esa es una progresión. Usted ya sabe cuál sigue después del último que tenemos acá. Usted ya sabe cuál sigue. Bueno, esto le vamos a llamar progresión. Es una progresión. Pero a cada uno de los números de esa progresión que nosotros tenemos aquí arriba, que son los números pares, a esas progresiones, a cada uno de ellos, le vamos a llamar A y con un subíndice. En este caso, el 2 va a ser A1, el 4 va a ser A2, el 6 va a ser A3, y así hasta llegar a A5 y puede ser AN. AN es un número que puede ser uno que está después del que tenemos acá, puede ser 50, 52, 54, un número, no sabemos cuál es, pero es un número que sigue después de A1. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? Ninguna. No. Bueno, entonces, una progresión, por ejemplo, ¿cuál sería A4 en esta progresión que tenemos aquí? 8. 8. Bueno, y si yo les pregunto, ¿cuál es A12? A12, en esta progresión es fácil de encontrarlo, pero hay progresiones donde nos va a costar. Vean aquí, ya sabemos A1, sabemos que es 2, A2 es 4, A3 es 6, A4 es 8, A5 es 10, pero ¿cuál sería, por ejemplo, A21? El término A21, ¿cuál sería? Entonces, para no estar escribiendo todas las progresiones, vamos a ver una fórmula para poder encontrar ese A21, A86, el término A86, es decir, el que le sigue aquí en el puesto 86, en el término 86, ¿quién está allá? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, veamos otro, por favor. Así le vamos a llamar a cada uno de los términos. Podemos tener otro, por ejemplo, empezar con
7, 10, 13, 16. ¿Qué número sigue, jóvenes? Tenemos otra progresión. A1 es 7, 10, 13, 16. ¿Cuál sigue? 19. 19. ¿Cuál sigue? 22. 21. 21. Bueno, entonces de esta progresión que acabo de escribir, ¿quién es A3? 13. El 13. Esa es una progresión. Bueno, ahora vean por favor, ¿cómo voy a saber qué número sigue? ¿Cómo voy a saber que después de 7 sigue el 10, después del 10 sigue el 13, y después del 13, 16, después del 16, 19? ¿Cómo voy a saber eso? Lo voy a saber por medio de un dato que se llama diferencia. ¿Y qué es la diferencia? La diferencia lo vamos a representar con una D minúscula. ¿Y cómo voy a encontrar la diferencia? Vea, por favor. La diferencia va a ser igual a A2 menos A1. Vea, por favor, cómo voy a encontrar la diferencia. Para encontrar la diferencia sería A2 menos A1. Ahora sustituyamos los datos, por favor. Encontremos primero el del que está arriba. ¿Cuál es la diferencia de este? Para encontrar la diferencia sería A2 menos A1. ¿Qué valor tiene A2? 4. 4 menos A1. ¿Qué valor tiene A1? 2. 2. Entonces escribimos el 2. Ahora vean acá, operamos. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia entonces es igual a 4 menos 2 2. es 2. 4 menos 2 es 2. Ahora, ¿por qué yo sé qué es la diferencia? La diferencia entonces, vea por favor, A1. Vean, A1 más la diferencia es igual a A2. A2 más la diferencia es igual a A3. Y así sucesivamente. Entonces tenemos A1. ¿Qué valor tiene A1? Le vamos a sumar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 2. 2. Entonces, 2 más 2. 4. 4. 4 más 2. 6. 6 más 2. 8. 8. Y así podemos encontrar los demás términos. Veamos el que está abajo. ¿Cuál sería la diferencia? 3. 3. 7 más 3. 10. 10. 10 más 3. 13. 13. 13 más 3. 16. 16 más 3. Y así yo sigo con la sucesión. Yo puedo entonces, yo le voy a decir a usted, de la sucesión que está acá, escriba 8 términos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Usted va a escribir los primeros 8 términos. ¿Y cómo lo va a hacer? Sumando a A1 le suma la diferencia. En la mayoría o en las progresiones que nosotros vamos a ver, a veces la diferencia es 2, a veces es 3, a veces es un medio. La diferencia puede ser un medio. La diferencia puede ser un tercio. ¿Ya? No solo números enteros, también puede ser cualquier número real. Un medio, un tercio. Puede también ser un número negativo. Puede ser menos 2, menos 8, menos 3. Eso puede ser la diferencia. Entonces, así usted encuentra la diferencia. ¿Alguna duda con la diferencia?
No. Entendí. No. Bueno, ya sabemos entonces cómo encontrar la diferencia. Ahora, hay algo muy importante que es el término general. Necesito un término, pero para encontrar ese término, vamos entonces a tener nuestra primera fórmula. La primera fórmula que nosotros debemos tener es este. A n es igual a A1, ¿ya? A n es igual a A1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Se les queda eso? Repito, aquí es AN es igual a A1 más n menos 1. ¿Ya? ¿Entendimos ahí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder encontrar el término general. ¿Y cómo voy a encontrar el término general? El término general solo necesito de dos cosas. Para poder encontrar el término general, jóvenes, para poder encontrar el término general solo necesito el valor de A1 y la diferencia. ¿Ya? ¿Qué necesito? A1, el valor de A1. El valor de diferencia. A1 y la diferencia. Entonces, hagamos del que está aquí arriba, el término general de los números pares. ¿Qué valor tiene A1? 2. 2. Entonces lo voy a sustituir. AN es igual a A1 es 2. Más N menos 1 por la diferencia. ¿Qué valor tiene la diferencia? ¿Se acuerdan? 2. 2 también. Entonces, por 2. Vamos a operar esto. Vean, por favor. Lo primero que debo hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis. Pero si usted se da cuenta, dentro del paréntesis no se puede resolver n menos 1, no se puede. Si aquí hubiera un 6 menos 1, entonces sí, pero en este caso no. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. Después del paréntesis sigue la multiplicación. Por último, la suma y la resta. Entonces, este 2 lo voy a bajar, más, ahora voy a multiplicar 2 por n. ¿Cuánto es, jóvenes? 2 por n. 2n. 2n. La respuesta aquí es 2n. Ahora, más por menos es menos. 2 por 1 2. es 2. 2 por 1 es 2. Entonces, vamos a operar esto que está acá. Este no se puede operar con ninguno, pero el 2 y este 2 sí se pueden operar. ¿Sí o no? 2 menos 2, ¿cuánto es, jóvenes? 0. Es 0. Entonces, AN es igual a 2n. ¿Por qué este y este se eliminan? Solo quedó 2n. Y esto que está acá, le vamos a llamar término general. Término general, pero de esta progresión. ¿Ya? De esa progresión que está ahí. El término general de esa progresión es este. Ahora, jóvenes, ¿para qué me sirve el término general? El término general me sirve para poder encontrar, por ejemplo, el término 18. El término 18, ¿cómo encuentro el término 18? Entonces, recuerde que aquí el término 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el término 5? Es 10.
Pero ahora me está preguntando cuál es el término 18. Lo que voy a hacer, miren, para poder encontrar el término 18, utilizo el término general que encontramos. Entonces aquí voy a escribir A18, porque es el término que quiero encontrar. Es igual a 2. Si usted se da cuenta, aquí dice AN. ¿Qué valor tiene N? 18. 18. Es igual a 2 por N. ¿Qué valor tiene N? Dije aquí. 18. 18. 2 por 18. ¿Cuánto es? 36. ¿Cuánto es 2 por 18? 36. 36. 6. Si nosotros seguimos escribiendo en el término 18, vamos a encontrar que el 18, en el término 18 está el número 36. Así podemos encontrar, por ejemplo, el término 45. Solo sustituyo 45 aquí y 2 por 45 es 90. Significa que en el término 45 aparece el número 90. ¿Dudas, jóvenes? No. No, claro. Yo quiero que pregunten porque no quiero que se vayan con la duda. Ahorita es cuando deben preguntar. Ahora sí. Voy a resolver un ejercicio que nosotros tenemos aquí en la guía. Un ejemplo. Lo voy a resolver. Dice calcular el término general. Vamos a escribir TG. Calcular el término general. Fue lo que expliqué abajo. Dice el término general y sus 8 primeros términos. Y sus 8 primeros términos. Sus 8 primeros términos de la sucesión. ¿Cuál es la sucesión? Es menos 6, 1, 8, 15. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. De la sucesión que nosotros tenemos aquí, de esta sucesión, vamos a encontrar el término general y sus 8 primeros términos. ¿Ya? Vamos a encontrar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, empezamos sacando los datos que necesitamos. Todos los datos que necesitamos de esta progresión. ¿Qué datos tenemos? Tenemos A1. ¿Qué valor tiene A1, jóvenes? Menos 6. Menos 6. ¿Qué valor tiene la diferencia? Porque también necesitamos la diferencia. 7. ¿Alguien me puede decir qué valor tiene la diferencia? 7. Vamos a ver, la diferencia es igual a A2 menos A1. ¿Qué valor tiene A2? 1. 1 menos, ¿ya? 1 menos 6. ¿Ya? 1 menos, el menos es de este. Y el 6 tiene su signo que es menos también. Entonces sería menos 6. 1 menos 6. ¿Cuánto es, jóvenes? Recuerde que este signo le cambia de signo al que está acá. Sería 1 más 6 es 7. La diferencia entonces es 7. La diferencia es 7. Ya tenemos 2 datos. ¿Qué más datos tenemos? Bueno, hagámoslo entonces. Para calcular los 8 primeros términos, ¿qué le voy a hacer? Al primero, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4. Me faltan 4. ¿Cuáles seguirían?
¿Cuáles seguirían? Menos 6, 1, 8, 15. ¿Cuál sigue, jóvenes? 22. 22. Bueno, ¿qué hacemos? Sumar la diferencia. Vean, menos 6 más 7 da 1. 1 más 7, 8. 8 más 7, 15. 15 más 7, 22. 22. 22 más 7, 29. 9. 29. 29 más 7, 36. 36 más 7, 43. 43. Solo los 8, dice ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos lo primero que nos pide aquí. 8 primeros términos. Ya los tenemos. 8. ¿Qué cosa nos piden? Nos piden encontrar el término general. ¿Cómo encontramos el término general? Sería AN es igual a A1 más paréntesis N menos 1 por la diferencia. Siempre, jóvenes, escuchen esto. Siempre que nosotros vamos a encontrar el término, escriba primero la fórmula. Abajo de la fórmula vamos a escribir los números que vamos a sustituir. Entonces tendríamos así. AN, ¿qué número queremos encontrar? AN va a ser el mismo. AN. ¿Qué valor tiene A1? Menos 6. Menos 6. Más N menos 1 por la diferencia. ¿Qué valor tiene la diferencia? 7. 7 por 7. Opero entonces. AN es igual a menos 6 más. Recuerde que esto no se puede operar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, multiplicamos 7 por N. 7N. 7N. Más por menos da menos. 7 por 1 es 7. Seguimos. A N ahora operamos lo que está aquí. Voy a bajar este 7N y menos 6 menos 7. ¿Cuánto es? 13. Menos 13. Menos 13. Menos 13. Ya tenemos el término general. ¿Para qué me sirve el término general? Para poder encontrar un número. Por ejemplo, encontremos el número 7, me debe dar 36. Encontremos A7. A7 es igual a 7 por, ¿qué valor tiene N? Tiene valor de 7. Por 7 menos 13. Hagámoslo entonces. A7 va a ser igual a 7 por 7. 49. 49 menos 13. 36. ¿Cuánto es? Me dio lo mismo que está en la posición 7. 36. ¿Ya? Es el mismo. Ya comprobamos entonces que el término general me sirve para poder encontrar cualquier término. ¿Dudas, jóvenes? No, profe, no, claro. No. Vamos con lo siguiente, por favor, el número 2. El ejemplo número 2 dice... El ejemplo número 2 dice hallar el 20º término. Hallar el 20º término. Voy a escribir aquí. Hallar el 20º. Hallar el 20º término
hallar el vigésimo término de una progresión aritmética. Hallar el vigésimo término de una progresión aritmética que tiene como progresión menos 15, menos 12, menos 9, menos 6. ¿Cuál sigue, jóvenes, de esa progresión? ¿Cuál sigue? Menos 3. ¿Qué estamos sumando aquí? Le estamos sumando 3. Menos 15 más 3, menos 12. Menos 12 más 3, menos 9. Menos 9 más 3, menos 6. Menos 6 más 3, Men- 3. menos menos 3. 3. Menos 3 más 3, da 0. Es 0. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es encontrar el vigésimo término de esta progresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir los datos que tenemos. A1, ¿qué valor tiene A1? Menos 15. Menos 15. La diferencia, 3. 3. Con esos datos yo ya puedo encontrarlo. Bueno, vean por favor cómo voy a encontrar el vigésimo término. ¿Qué número es vigésimo término? 20. 20. Entonces tenemos AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Solo voy a escribir otra cosa aquí. También conocemos el valor de N. ¿Qué valor tiene N? Jóvenes, ¿qué valor tiene N? Me lo acaban de decir. 20. 20. N es 20. Vea, por favor. AN significa que voy a encontrar AN. ¿Cuál es AN? A20. El término que voy a encontrar. Entonces aquí sería A20 es igual a A1. ¿Qué valor tiene A1? Menos 15. Menos 15. Más. ¿Qué valor tiene N? Ya sabemos el valor de N. ¿Qué valor 20. tiene N? 20. 20. 20 menos 1 por la diferencia. ¿Qué valor tiene la diferencia? 3. Por 3. Operamos, jóvenes. A20 es igual a menos 15 más, no sé si se da cuenta aquí, pero sí se puede resolver lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? 20 menos 1, 19. 19. Podemos ir aquí por 3. Ahora, ¿qué vamos a operar aquí? La multiplicación. 19 por 3, ¿cuánto es? Jóvenes, 19 por 3. 67. 57. 57 positivo. Ahora, A20 dice que es igual a menos 15 más 57. ¿Cuánto es? 42. 42. 42. Ya encontramos el vigésimo término. ¿Qué valor tiene el vigésimo término? 42. 42. ¿Alguna duda, jóvenes? No. No, profe. Jóvenes, por favor, ponemos atención. Escuchen, me faltan 2 ejemplos para poder resolver y explicar. Si se corta, les pido por favor ingresar unos 10 minutos más. ¿Están de acuerdo?
Sí, profe. Y para poder terminar lo que está en la guía, me faltan 2. Voy con el tercer ejemplo. Profe, Diga. va a subir el video en plataforma, es que con nosotros no hay energía por el momento y ya se va a No apagar tenga mi... pena, lo voy a subir hoy. Y Gracias, hoy profe. lo voy a enviar a la guía número 1, o perdón, a la guía número 3 sería, ¿verdad? Bueno, vamos entonces con el ejemplo número 3. Les pido por favor, si se corta, se vuelven a conectar. Me quedan 3 minutos. Dice el número 3. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3 dice: hallar el número de términos. Hallar el número de términos de una PG, perdón, de una PA. ¿Qué significa PA, jóvenes? Progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. De una progresión aritmética que tiene por primer término que tiene por primer término 7. Por último, 112. Y por diferencia, y la diferencia es igual a 3. Bueno, ese es el problema que debemos resolver. Quiero ver. Dice, hallar el número de términos de una progresión aritmética que tiene por primer término el 7. Por último, 112. Y por la diferencia es 3. Ya tenemos los datos ahí. Vamos entonces a escribir los datos que nosotros tenemos aquí. Yo creo que ya se va a cortar, joven. Los datos. ¿Qué datos tenemos aquí, jóvenes? ¿Qué datos vemos ahí? Empezamos con el primero. A1. ¿Qué valor tiene A1? 7. 7. 7. ¿Qué más datos vemos ahí? Diferencia. La diferencia. ¿Qué valor tiene la diferencia? 3. 3. 3. ¿Qué más datos vemos ahí? ¿Qué más datos? Ya se va a cortar, jóvenes. Se conectan, por favor. El último término. El último significa AN. Es el último término. Entonces, AN es igual a 112. Tenemos los datos. A1 es igual a 7. El primer término dice acá es 7. Último término significa AN, que es el último término. Por favor, cuando escuchen último término es AN. ¿Qué valor tiene AN? 112. 112. Y tenemos otro dato que sería Diferencia. la diferencia. La diferencia es igual a 3. Ahora, ¿qué debemos averiguar ahí? Lo que debemos averiguar, ¿dónde está? Hallar
el número de términos. ¿Y cuál es ese número de términos? Es N. Es decir, ¿en qué posición está 112? Si sabemos, por ejemplo, el de los números pares, el 4, 6, 8, 10. Sabemos cuál es N en el último término, en este caso es 10. ¿Qué posición, qué término ocupa el 10? 5. 5. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Sabemos que es 5. Pero aquí no sabemos, o lo que queremos averiguar, qué posición ocupa el 112 en esta progresión. ¿Ya? Eso es lo que queremos averiguar. Entonces, lo que vamos a averiguar es el valor de N. Por favor. ¿Y dónde? ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La misma que vimos al principio es AN es igual A 1. más N N menos 1 por la por diferencia. la diferencia. Sustituimos los datos que tenemos. ¿Qué valor tiene AN? 112. 112. 112 es igual a 1. ¿Qué valor tiene A1? 7. 7. Más. ¿Qué valor tiene N? No lo sabemos. Lo que queremos averiguar. Como no lo sabemos, vamos a volver a escribir N menos 1 por la diferencia. Sí sabemos cuánto es. 3. 3. Entonces, operamos, jóvenes. 112 es igual a 7 más. Aquí yo no puedo operar lo que está dentro del paréntesis porque es N. Pero sí, 3 por N, ¿cuánto es? 3. Es N. Más por menos da menos. 3 por 1 3. es 3. Aquí podemos operar este con este. 7 menos 3. 4. 112 es igual a ¿cuánto? 7 menos 3. Solo voy a bajar primero este 3n. Ahora, 7 menos 3 4. más 4. Bueno, no sé si se da cuenta usted. Aquí yo ya no puedo resolver estos dos. Pero este 4 es semejante a 112. Entonces yo puedo pasar este 4 al otro miembro. Si está sumando, ¿cómo lo paso al otro miembro? A restar. A restar. 112 menos 4 va a ser igual a 3n. Opero 112 menos 4, jóvenes. 108. 108. Eso es igual a. Ahora voy a pasar este 3. Está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro miembro? A dividir. A dividir. Dividido 3. ¿Qué valor tiene n entonces? 108 dividido 3. 36. 36. ¿Qué manda? 36. 36. ¿Qué significa? Que en el término 36, así como había escrito anteriormente, en el término 36 aparece el 112. En el término 36. ¿Ya? Es decir, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 30, a 31, a 32, a 33, a 34, a 35, a 36. En el A36 aparece el 112. Y así averiguamos el valor de N. ¿Qué valor tiene N? 36. ¿Dudas? No. No. No hay dudas. Seguimos entonces. Vamos con el último. El último
ejemplo. Sería el ejemplo número 4. Voy a escribir aquí. Ejemplo número 4. Ya no voy a escribir todo el problema, solo lo más importante. Dice, de una progresión aritmética conocemos los términos. Vean aquí. Conocemos a 8 es igual a 29 y a 11 es igual a 44. ¿Y qué tenemos que encontrar? ¿Qué tenemos que calcular? ¿Qué debemos averiguar? Lo que vamos a encontrar son dos cosas. Primero, debo encontrar, voy a escribir aquí, inciso A, debo encontrar la diferencia, debo encontrar A1, porque si usted se da cuenta, aquí no hay A1, solo está A8 y A11, pero debo encontrar el valor de A1. No sé qué valor tiene A1. ¿Qué más debo encontrar? Y en el inciso B dice encontrar el término general. Eso es lo que debemos encontrar, jóvenes. Debemos encontrar la diferencia, el valor de A1 y el término general. ¿Qué debemos hacer? Para poder encontrar lo que necesitamos, siempre debemos encontrar primero la diferencia. Por favor, siempre debemos encontrar primero la diferencia. En este caso, ¿cómo encuentro la diferencia? Voy a escribir otra fórmula, por eso quería que se conectaran, porque vamos a ver otra fórmula. La siguiente fórmula es, por favor, si lo pueden copiar, AN es igual a, como en este caso no hay A1, vamos a colocar acá, en lugar de A1, acá, y más, entre paréntesis, N, como aquí ya no estamos viendo 1, en lugar de 1 hay una K, entonces vamos a escribir N, ya no menos 1, sino sería menos K por la diferencia. Así vamos a encontrarlo, porque no tenemos el valor de A1. Entonces tenemos AN, acá, ese acá está en lugar de A1 porque no tenemos el valor de A1, tenemos que encontrarlo. Aquí dentro del paréntesis el valor de N y el valor de la K. Ahora, ¿quién es AN y quién es AK de estos dos? Aquí está A8 y A11. ¿Quién es A8 y quién es A11? Aquí lo que vamos a hacer, el más grande va a ser AN. ¿Quién de estos dos es más grande? 44. 44. Entonces, AN es igual a 44. ¿Qué valor tiene acá? Es el otro, que sería 29. entonces, ¿qué valor tiene acá? 29. 29. Más, ¿qué valor tiene N? Jóvenes, ¿qué valor tiene N? 44. No, N. Aquí AN es 44, pero solo la N. No se sabe. Aquí está. 11. 11. Entonces sería 11 menos K.
¿Qué valor tiene K? Aquí tenemos el valor de la K. 8. 8. Repito, N es el más grande, K es el más pequeño. Por favor, no se van a confundir. N es el más grande y K va a ser el más pequeño. Por la diferencia no lo sabemos, por esa razón voy a utilizar esta fórmula para encontrar la diferencia. Entonces vamos a encontrar la diferencia con esta fórmula. ¿Cuándo voy a utilizar esta fórmula, jóvenes? Cuando no tenemos el valor de A1, pero sí tenemos otros dos valores. Y en lugar de A1 tenemos un A8 y un A11. ¿Ya? El N es 11 y el K es 8. AN, o sea, A11 es 44 y AK es 29, o sea, A8 es 29. Es lo que sustituimos nosotros acá. Operamos ahora, jóvenes. 44 es igual a 29. Aquí sí se puede operar lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es? 3. 3. Y aquí sería bajar esta D. 3 por D. 3D. ¿Ya? 29 más 3D. Ahora voy a pasar este 29. ¿Qué signo tiene? Más, ¿cómo lo paso al otro miembro? Menos. Restar. 44 menos 29 es igual a 3D. ¿Cuánto nos da aquí? 44 menos 29. 15. ¿Cuánto? 15. 15. Y 15 es igual a, voy a pasar este 3, está multiplicando, ¿cómo pasa el otro miembro? Dividir. A dividir. Entonces, ¿qué valor tiene la D? 5. ¿Qué valor tiene la D? 5. 5. Ya tenemos el valor de la D. Ya no es desconocido porque ya lo sabemos. ¿Qué valor tiene D? 5. Ahora vamos con el siguiente que es A1. Debemos encontrar el valor de A1. ¿Dudas aquí antes de seguir? No. No, profe. Bueno, entonces voy a averiguar vamos a encontrar el valor de A1. Y A1 lo vamos a encontrar con la fórmula donde está A1. Entonces sería AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Por la diferencia. Sustituimos los datos. ¿Qué valor tiene AN? Jóvenes. 44. 44. Está bien. 44. ¿Y qué valor tiene A1? No lo sabemos. No lo sabemos, seguimos escribiendo A1. Más, ¿qué valor tiene N? 11. 11 menos 1 por la diferencia. Operamos, 44 es igual a A1 más. Ahora sí se puede operar lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto da? 10. 10. Sería 10D. Ahora, perdón, aquí sí sabemos el valor de la D. ¿Qué valor tiene la D? 5. Ya lo habíamos encontrado. Aquí sería por 5. Entonces, miren por favor. 11 menos 1 es 10. 10 por 5. 50. Por 5, ¿cuánto es? 50. 50. Entonces aquí sería 50. Voy a pasar este 50 al otro miembro. ¿Sí? Si está sumando, ¿cómo va a pasar al otro miembro? A restar. 44 menos 50 es igual a 1. ¿Qué valor tiene A1 entonces? Menos 6. Menos 6. 6. El valor de A1 es menos
6. ¿Vieron cómo lo encontré? Menos 6. Restando estos, encontramos el valor de A1. Entonces, aquí ya tenemos el valor de A1. ¿Qué valor tiene A1? Menos 6. 6. ¿Qué nos falta encontrar? Nos pide el inciso B, dice encontrar el término general. Voy a borrar esto. El término general lo encontramos con esta misma fórmula. Aquí siempre va a ser AN. Por favor, jóvenes, cuando queremos encontrar el término general, lo único que vamos a sustituir es A1 y la diferencia. Solo eso. Los demás siguen estando igual. ¿Ya? Los demás siguen estando igual. Lo único que vamos a sustituir es A1 y la diferencia. Por favor. ¿Qué valor tiene A1? Menos 6. Menos 6. Más N menos 1 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 5. Por 5. AN es igual a menos 6 más, como lo que está dentro del paréntesis no se puede operar, multiplico 5 por N. 5N. 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 Más por menos da menos. 5 por 1. 5. 5. Aquí se puede operar menos 6 menos 5. Entonces sería AN es igual a 5N menos 6 menos 5, jóvenes. Menos 11. Menos 11. Esto ya no se puede operar. Por lo tanto, este va a ser nuestro término General. general. Con este yo puedo encontrar cualquier término de la progresión que nos mencionan aquí. Bueno, es todo, jóvenes. Espero que se les haya quedado